¿qué pasa con los videojuegos y la realidad? Primero, bueno, a ver, es que si tenemos que los videojuegos de guerra son promovidos por el Pentágono, teníamos que preguntarnos por qué. No sé si quedó claro. El uso político, bueno, pero ¿qué pretensiones había y qué se busca en la creación del sentido para que el jugador se forme una idea, interprete pues la guerra a fin de cuentas, ¿no? Interprete también qué significa divertirse en estos momentos y crezca tanto la afición por este tipo de diversión? Pues el Pentágono, lo que pasa es que tenía ya un serio problema el Pentágono de falta de credibilidad, pérdida de prestigio por guerras como las de Corea o las de Vietnam, en la que el pueblo norteamericano cobró conciencia de que no hubo un verdadero motivo y de que sí hubo un verdadero negocio. Esto nos lleva justamente al inicio del negocio de las armas en Estados Unidos. No voy a profundizar en el tema, pero me parece que es un asunto importante. Para que esta industria se desarrollara necesitaba haber guerras. Y creo que es bastante claro cómo Estados Unidos ha buscado pretexto, ha construido enemigos, ha construido con tácticas como estas de la falsa bandera y demás. Lo vemos en las últimas guerras, bastante evidente. No había armas de destrucción masiva en Irak, pero ¿qué tal el negociazo de llegar allá con todo con toda esta industria, junto con el resto de las industrias que acompañan a los soldados? Es un negocio en general enorme. Entonces, el ejército se había quedado sin prestigio y con el pueblo norteamericano ya no estaba tan seguro de ir a entregar su vida por ese tipo de causas. Y entonces empieza justamente esta estrategia de, a través del cine y en la actualidad a través de los videojuegos, mostrar lo interesante, lo heroico que resulta, lo apasionante que es convertirse en un asesino experto. Este otro libro que me encontré, que también se llama La muerte como espectáculo, la difusión de la violencia en Internet y sus implicaciones éticas, de Michela Marzano en Tusquets. ¿Qué efectos menciona esta mujer que se van sucediendo en ese sentido junto con los videojuegos mismos, ¿no? Si un chavo se puede estar 1 hora, 2 horas en su videojuego matando entre 100 y 200 personas diario, y luego ve las noticias y ve que hay muertes en México, pues con el tiempo como que esa comunidad de jugadores empieza a perder sensibilidad, ¿no? Podemos suponer que esto pasa. Y ahí viene esa forma que podemos dar de una interpretación que no tenemos comprobada, pero que suponemos que significa algo muy distinto, estar matando a tantas personas. Entonces, ¿qué presenta en ese sentido el videojuego para el jugador? Y presenta en la actualidad sobre todo esta condición de disparar con lo que se llama en primera persona, ¿no? De que uno mueve el mouse o mueve el control y son los ojos del soldado que está allá, que tiene un arma que la puede cambiar según la necesite. El jugador se vuelve experto en el uso de armas, de tipos de bala, de estrategias, de subirse a distintos vehículos, y todo eso le están dando muchos recursos al jugador, pero esto es parte de una estrategia para hacerle creer que está en contacto con lo real. Claro que eso es parte de lo real, y aquí viene Peirce, ¿no? Es un objeto inmediato construido para que él sienta que está en contacto con lo real, pero el jugador se entera al jugar medalla de honor, un juego, de qué pasó en Afganistán y por qué Estados Unidos se mete, y qué pasa con ese país, qué pasa con la droga en ese país. Se entera de todo eso, ¿no? Simplemente mencionando un poco las Torres Gemelas al principio, y ya está ahí el jugador matando
una gran cantidad de gente en Afganistán. Entonces, pareciera ser que en ese sentido se le está presentando una referencia a lo real. Las armas pueden ser muy interesantes, pero en realidad al jugador no se le invita a reflexionar sobre ese fenómeno de guerra, sino se le invita a vivir la experiencia de la fascinación que significa en ese momento estar convirtiéndose en el mejor de los asesinos, por una causa de la cual no se menciona en el fondo, pero queda aparentemente justificada, refiriendo a lugares comunes de cómo Estados Unidos justificó este tipo de guerras. Y entonces tenemos que ese es un tipo de realismo, que las armas sean presentadas con muchos detalles. Un evento histórico que le sirve a Estados Unidos para justificarse es al que se refieren en particular, a ese. Sería interesante ver por qué lo eligieron, estudiar más ese evento, y seguramente les sirve ideológicamente para presentar algo. ¿Y por qué no presentan lo demás o una visión más completa, ¿no? Otro elemento es que se presentan en los videojuegos aspectos que parecieran ser peligrosos porque hay de repente traiciones dentro del ejército norteamericano. En algún juego, como este que les decía de Afganistán, parece que el jugador se puede poner del lado de los terroristas a jugar. Eso como que fue cuestionado, pero también el juego lo presenta con la finalidad de que el jugador sienta que se le está brindando la oportunidad de una experiencia real, de un contacto con el hecho real de la guerra. Ahora vamos a un asunto más concreto, pero creo que con esto voy a terminar. El Pentágono no solamente favoreció la producción de videojuegos, también creó videojuegos de guerra. Y uno de ellos, tal vez más famoso, que se llama Ejército Norteamericano, es un videojuego en el que el jugador se va habilitando, es un simulador de capacitación de soldados, y en un determinado momento en que el jugador ha adquirido habilidades físicas y habilidades en honor, que es otro concepto que manejan estos juegos en general, que habría que estudiar en qué consiste eso del honor. Cuando llega uno a cierto nivel, se habilita un botón que uno puede apretar y entra uno a la página del ejército norteamericano en la que ya se puede uno alistar. Entonces, si ahí está claro que ese videojuego está construido con esa intención de llamar a la gente a que se habilite, y el resto de los videojuegos no chocan con esa lógica, se puede entender perfectamente que esto ha sido un movimiento organizado, planeado. A lo mejor me dirán ustedes que yo estoy cayendo en interpretaciones subjetivas, pero existen toda una serie de observaciones, análisis al respecto, en donde queda muy fundamentado este tipo de planteamientos, ¿sí?